Bien, seguimos analizando otros de las variables o las características de la copropiedad. Bien, tenemos a la edificación. El edificio, como siempre repetimos, en altos o en una sola planta, no importa eso. La edificación, las unidades funcionales necesarias siempre, a veces por supuesto pueden ser unidades complementarias que complementan a la funcional, ¿eh? Y bueno, y después hay otras variables que son unidades funcionales compartidas por condominio y unidades complementarias genéricas que no son complementarias de una funcional, eso lo veremos en otra ocasión. Copropietarios, titulares de unidades funcionales con dos derechos básicos de participar en asambleas, que es uno de los órganos del consorcio, y exigir la funcionalidad del inmueble propio, de la unidad. Ese derecho, ¿respecto a quién? Respecto a una figura jurídica, al consorcio. Al consorcio, este fantasma, visualizado y llevado a la práctica por órganos que son las manos, que comprometen con la firma y que recaudan. Esta mano es la administración, la ejerce la administración, ¿eh? Una voz, que es la asamblea precisamente, que es la que dicta las normativas, y unos ojos que fiscalizan, que son el consejo. A veces, muchas veces, los consorcios están ciegos, no tienen fiscalización, y otras veces no hablan y dejan que hablen las manos, pero bueno, en la medida de lo posible sería perfecto que todos los órganos funcionen. Decíamos, dos facultades de asistir a asamblea y componer al órgano que hace a la función esta. ¿Por qué? Porque es un miembro, el copropietario es un miembro de la persona jurídica. No lo es el consorcista, quien carece de, la, de las características del copropietario. Y bueno, acá en la cuestión de consorcista o de copropietario hay un intríngulo jurídico intermedio, que son aquellos que tienen derechos reales, que no son la simple tenencia ni la mera posesión ilegítima, sino que son poseedores legítimos, pero de otro derecho real que no es la copropiedad, por ejemplo, el usufructo, o, o el uso o la habitación, que son derechos reales, muy parecidos algunos a lo que es la tenencia, pero con otras virtudes, porque tienen tienen acciones reales para defender esos derechos reales, para defender la existencia, la libertad o la plenitud de estos derechos reales, acciones que no tienen los tenedores. Bien, y en los tenedores tenemos locatarios, comodatarios, ocupantes sin intencionalidad de convertirse en poseedores, y ocupantes eh, este, con criterio de sentirse poseedores, aunque sea poseedores ilegítimos, de mala fe y viciosos también, no importa, usucapiendo, que en algún momento pueden llegar a convertirse en verdaderos copropietarios. Bueno, entonces está la gama de diferentes vínculos jurídicos que se puede tener con la cosa, son los desmembramientos del dominio, luego el condominio y luego la copropiedad, con sus correspondientes desmembramientos que también aplican a esta posibilidad de utilización de un inmueble. Y decíamos, dos de las obligaciones, una la de aportar expensas y otra la de guiarse y mantenerse e involucrarse con una conducta ajustada a la pacífica convivencia. Entonces, esto compone las dos metas de existencia y razón de ser del consorcio: conservar la edificación y regular las conductas dentro de esta edificación. Y los derechos de hacer funcionar la unidad como corresponde y de asistir a asamblea. De asistir a asamblea, de ese vamos a hablar un poco ahora, y redunda en la calidad del copropietario. Y como bien ya nos referimos a las asambleas, a cómo se citan, se convocan y resuelven con las mayorías correspondientes, vamos a hablar un poco ahora sobre cómo se desarrollan estos actos, estos verdaderos actos jurídicos, y la posibilidad de
tacharlos de nulidad, es decir, imputarlos de nulidad o impugnarlos para que sean declarados nulos porque vulneraron o violaron en alguna medida garantías del copropietario, tanto para asistir o como para expresarse o como en la votación que se adoptó y en la resolución final. Como sabemos, las asambleas son actos jurídicos, verdaderos actos jurídicos que tienen intencionalidad inmediata de modificar, generar, crear o extinguir derechos o comprometer obligaciones. Y lo importante acá es lo que queda redactado en acta. Este es el verdadero documento, el instrumento en el libro rubricado de actas asamblearias. Entonces, en el libro previsto por la ley para conformar este acto jurídico. Está en el 2062 del Código Civil Comercial de la Nación, la ley madre, y luego lo que complementen los reglamentos de propiedad que están por acá como norma intermedia entre lo que es la ley madre del Código Civil Comercial de la Nación, que legisla con carácter de orden público federal, porque se trata de derechos reales, y los derechos reales tienen contenidos y elementos que no pueden ser, no deben ni son pasibles de ser modificados por contratos entre particulares. Entonces, ese contenido y esos elementos, uno de los elementos son las asambleas, por supuesto, que es una corporatividad y una toma de decisiones, el elemento que hace a este sistema es ese, y el contenido es lo que legisla, en dónde se hace y cómo se hace. En cómo se hace muchas veces remite a los reglamentos, es decir, la norma madre remite a los reglamentos y dice, se convocará y se citará como dice el reglamento. Y podrán participar tantos propietarios por sí, si cumplen con determinadas características. Por ejemplo, puede ser que residan o puede ser que el reglamento establezca que tienen que estar en perfectas condiciones de aporte perfecto, sin morosidad. Es decir, sin morosidad los deudores no pueden asistir. O el reglamento puede determinar lo que parezca, siempre y cuando no sea contundentemente ajeno o contradictorio con una garantía constitucional de ejercer un derecho de propiedad, por supuesto. Pero hay algunas cláusulas que pueden ser aceptables o aceptadas, o los que han concurrido en las últimas tantas ocasiones sí. Bueno, y las cartas poderes de también por cuánto se pueden hacer representar, también está acá en estas características que pueden complementar por reglamento a la descripción del acto por parte del Código Civil Comercial. Luego, las actas responden a un desarrollo. Y el desarrollo es muchas veces, cuando no lees la citación, porque a veces la impugnación de quien inasiste o se mantiene ausente del acto fue porque no fue verdaderamente citado, o porque la convocatoria vulnera al reglamento de propiedad en cuanto al temario que se quiere decidir, o porque se hace en un lugar que es totalmente improcedente, o porque se hace en un día totalmente ajeno a la norma y a la práctica. En un lugar improcedente digo porque he citado, el edificio se encuentra en una punta de la ciudad en Barraca y he citado en Parque Chas, o en la administración, o he citado a la asamblea en la unidad funcional de un copropietario donde se reserva el derecho de admisión o de permanencia de los demás por su carácter de exclusividad de propiedad total y única del 100% del contenido de ese inmueble, es decir, dentro de ese inmueble, puede hacer lo que quiera y esto impediría, por ejemplo, un normal asistencia de quien no quiere que asista. Entonces, hay muchas situaciones con particularidades atinentes a cada edificio y a cada antecedente
de los consorcios, de cómo se han venido llevando adelante diferentes asambleas antecedentes, por supuesto, porque siempre hay asambleas antecedentes. Bueno, salvo que nos estemos refiriendo a la primera asamblea de un consorcio, que también puede ser. Siguen naciendo consorcios todos los días porque todos los días se terminan de construir edificios y se inscriben y nacen consorcios, con lo cual también puede ser atacar una primera asamblea. Bien, citación o convocatoria. Claro, si el interesado concurre al acto, por más que haya sido mal citado o no haya tenido la fehaciente en la notificación, pero concurre, bueno, no se vio impedido concurrir, con lo cual tiene la posibilidad de participar, salvo que un alegato sea que no tuvo la anticipación suficiente para nutrirse de los conocimientos básicos para poder disputar o debatir o desarrollar diferentes puntos del orden del día, es decir, de tratar el temario, porque necesitaba una anticipación. Bueno, eso habrá que ver. Puede tener su razón de ser, por ejemplo, cuando se trata de la rendición de cuentas, porque si lo que se debate en el temario de la rendición de cuentas, esto sí exige y precisa una anticipación necesaria para que quienes van se nutran del conocimiento para poder votar con seriedad y con responsabilidad y con coherencia y con congruencia a lo que se está resolviendo y a las implicancias que tiene aprobar una votación de aprobar cuentas, que libera en definitiva la responsabilidad del administrador y compromete al consorcio con terceros, definitivamente. Y además libera también a deudores del consorcio, según lo que contenga la rendición de cuentas en sus liquidaciones finales. Entonces, si concurre, normalmente puede poco o casi inaceptablemente alegar que no pudo concurrir, porque si concurre es porque se enteró a tiempo, salvo esta característica que debió contar con determinado tiempo. Por eso, las rendiciones de cuentas que se practican en asambleas ordinarias tienen una mayor anticipación a las extraordinarias. Bueno, y en cuanto al desarrollo, acá es donde se suelen dar las afectaciones personales, las afectaciones masivas a la participación de algún copropietario cuando no se exponen en actas sus expresiones o sus manifestaciones o sus oposiciones o sus alegatos, o cuando se vuelca en acta votaciones que no son las verídicas. Entonces, y las votaciones definen acá, recordemos que todo se define por votación, entonces la importancia de la votación y del conteo de los votos es trascendental. Entonces, el afectado, el asambleísta, en este caso ya digamos que el copropietario se transforma en un asambleísta, y esto es lo que lo legitima, o por no concurrir, o por ser mal convocado y no tener tiempo suficiente para enterarse, o porque en el desarrollo es vulnerada su capacidad de expresarse, votar, o le toman mal porcentual, o le impiden reconocerlo como legitimado en la constitución válida del acta, o le impiden a su reemplazante, porque otorgó una carta poder a favor de otro, le impide a él participar. Bueno, entonces eso incide sobre la participación asamblearia y es impugnable, por supuesto, y es factible de ser anulado, porque lo que la ley busca es que el acto sea lo más perfecto posible, y si no tiene impugnaciones, cuanto mejor, más derechamente camina un consorcio, más derecho camina, ¿no? Y después, bueno, puede ser que la resolución sea lo que está atacando, porque la resolución es palmariamente ilegal o es inabordable. Por ejemplo, que la resolución sea contribuir con una expensa extraordinaria enorme que no tiene razón de ser en principio, o está injustificada, es una previsión, es un fondo especial, o por ejemplo que la resolución sea, bueno, este fondo lo vamos a coparticipar con todos en igualdad de condiciones, y hay unos apartamentos que tienen muy poco porcentual y dicen, ¿por qué vamos a pagar nosotros lo mismo que los grandes departamentos si no es lo que prevé el reglamento? Entonces, esta resolución vulnera un acta, vulnera una normativa superior. O se contrapone esta resolución a cualquiera de las
incidencia planteada por el Código Civil y Comercial de la Nación, entre todas las que tiene para regular esto. Por ejemplo, la resolución dice, bueno, a partir de ese desafecta la caldera del edificio, y un copropietario dice, no, momento, requiere también mi consentimiento, porque el 2061 dice que todos los que usan ese implemento, esa comodidad, esa confortabilidad originaria de la estructura, deben prestar su consentimiento expreso, ni siquiera presunto, expreso, para que sea desafectado, suprimido o modificado, y el mío no lo tiene, por lo tanto no corresponde. Y bueno, si la resolución de la Asamblea igualmente, aun con la oposición de eso o en ausencia de eso, o sin manifestación de este copropietario, porque ni siquiera fue, pero no cumple con el consentimiento expreso que debería tener, bueno, pues entonces no podrá desafectarse esa comodidad. Cabe preguntarse si, si cerrar con llave la puerta de ingreso y dejar de usar el portero eléctrico para abrir o acceder con un timbre eléctrico desde cualquier piso acá, también es una modificación a un implemento de comodidad originario, y bueno, eso será discutible en cada caso, pero lo cierto es que se da en muchísimo. Bueno, entonces, en la citación, en la convocatoria, en el desarrollo, en la votación o en la resolución, pueden ser vulnerado o sentirse vulnerado un asambleísta y activar la instancia de recomposición del acto, que es lo que se busca, recomponer el acto. Anularlo significa reeditarlo o reverlo y rehacerlo, por supuesto, bien, con las características de, es decir, salvando los incumplimientos alegados en la impugnación. Bueno, esto como se hace, como todos los pasos, con el diálogo, con la intimación, con la mediación prejudicial y con el juicio. Cuanto menos avancemos, menos costos se invierten y mejor y más rápida es la solución. Entonces, si en el diálogo uno se planta o plantea a los demás la irregularidad del acto asambleario, bueno, lo puede hacer acá en el mismo acto. Entonces, el asambleísta dice que este acta es irregular, perdón, este acto es irregular o esta acta es inexpresiva frente a lo que se resolvió, o es improcedente o es inviable, y eso se asienta e invita a los demás a reflexionar sobre eso y a rehacerlo, bueno, lo hace en el mismo lugar. Y en definitiva está impugnando el acto en esta misma situación. Y no se toma la resolución definitiva porque estaba viciado alguno de los prerequisitos anteriores a tomar una resolución. O luego de culminar el acto, bueno, tiene la posibilidad de impugnarlo, sea por el diálogo en nota personal, dirigida al representante legal, que nada tiene que ver, el representante legal, por supuesto, es un órgano, son las manos que no participan en la voz, no deberían, pero se lo notifica a él porque él es el representante una vez que se terminó el acto asambleario. Durante la asamblea, el consorcio es la asamblea. Luego de la asamblea concluida, el consorcio vuelve a estar representado por el administrador. Quiere decir, siempre está representado por el administrador, pero acá está el consorcio funcionando a pleno, su órgano deliberativo. Da una manda y luego el que la ejecuta es este. Ahora, no está en la asamblea permanente el consorcio. Por lo tanto, a quien hay que notificarle al consorcio en la figura de quien lo represente, diciéndole, bueno, mire, en la asamblea de ayer pasó esto, aquello, lo otro, y esto vulnera mis derechos de asambleísta y requiero la impugnación. Así que convoque a nueva asamblea para que los demás vengan a escuchar y tendremos un nuevo acto donde al menos analizamos si mis alegatos son fundados o no y damos vuelta la decisión o hacemos participar a quien tenía que participar o contamos bien los votos como se deben contar y saneamos ese imperfecto en el cual habíamos incurrido. Bueno, pero puede pasar que no participó, no lo hace acá, lo hace con posterioridad y notifica su observación o su oposición al consorcio. Y lo hace por la vía del diálogo a través de cualquier mecanismo de notificación, un correo electrónico, una nota personal presentada a la administración o un mensaje de texto o cualquier otro mecanismo. También lo puede hacer a través de una intimación formal, fehaciente, quiere decir,
por correo postal a través de una carta documentada en la cual fija una fecha cierta. Y lo de fecha cierta tiene importancia porque también el atacar este acto tiene una prescripción, que en realidad no es una prescripción de derecho, sino peor, es una caducidad de derecho. Quiere decir que acá se pierde el derecho, no es que se deja de ejercer y existe una obligación natural posible de ser remendada, sino que existe una caducidad, punto, automática, inclusive declarable de oficio, a interés público, entonces deja de ser una nulidad relativa para pasar a ser una nulidad absoluta. Bueno, la caducidad es muy importante y la caducidad es muy exigua, son 30 días. La ley nos dice 30 días hábiles, por lo tanto son todos los días. Y además la ley, esto lo dice el 2060 al final, la ley, el Código Comercial de la Nación, que legisla en especial esta materia, dice desde la celebración del acto, y cuidado acá, desde la celebración del acto que pudo ser no haberse enterado por este. Esto es bastante cuestionable, tanto la exigüedad del plazo, pero bueno, la ley lo colocó así y a eso nos debemos atener. Sí es mucho más cuestionable que sea desde la celebración del acto, porque a lo mejor precisamente la vulneración del derecho de este posible asambleísta fue mantenerlo al margen del acto, entonces nunca se enteró de la existencia del acto y parece realmente injusto que la caducidad de derecho corra desde la celebración del acto del cual nunca se enteró. Bueno, más allá que diga desde la celebración del acto, esto también es cuestionable vía judicial y los jueces pueden lógicamente interpretar lo que quiso decir la ley cuando estableció esto de desde la fecha de celebración del acto, porque tranquilamente se puede, legalmente y coherentemente se puede interpretar que desde la celebración del acto realmente interiorizado y conocido por la persona. Y luego también otra característica, lo de los días desde la celebración del acto, pero tengamos en cuenta lo siguiente, el acto empieza y culmina cuando se toman decisiones instantáneas, es decir, en el momento. Y para que eso ocurra, aplica el 2060, pero en sus primeros párrafos. Es el mismo artículo, pero en su primer párrafo, y establece que la decisión definitiva, que cierra el acto perfecto, se toma con doble mayoría de unidades funcionales, numérico más porcentual. Con lo cual, si no se da esto, no está cerrado el acto. Hay una decisión provisoria, una decisión transitoria, que luego no sabemos si va a ser una decisión definitiva o no, y va a depender del emplazamiento de los ausentes. Con lo cual el acto no está cerrado. El acto continúa, el acto está abierto al emplazamiento de los ausentes y al cierre definitivo, porque luego de ser notificados todos los ausentes y correr los 15 días para poder expresarse,